Según el consolidado de denuncias registradas por Ormusa en 2009, el 27% de las demandas tenía que ver con la situación de los alimentos para los hijos e hijas de padres irresponsables. Además, la muestra refleja no solo la irresponsabilidad en la falta de provisión de alimentos, estudio, vestido y techo, sino también la falta de atención a los cuidados necesarios para el desarrollo integral de los y las menores por parte de los padres señalados. El derecho de alimentos, ¿verdad?, es uno de los principales derechos de todo niña y niño y adolescente, ¿verdad? Y por ende es una de las principales responsabilidades o obligaciones que tiene todo padre y madre para con sus hijos e hijas. Y por supuesto el Estado salvadoreño tiene un rol importante en todo ello, y es garantizar, proteger a través de sus mecanismos y de sus instituciones que las familias cumplan con estas responsabilidades. Es decir, el tema de cuando hablamos de el derecho a alimentos, ¿verdad?, debemos entender que este comprende, por supuesto, que los padres y madres asuman la carga económica que permite que sus hijos e hijas tengan educación, vivienda, alimentación, recreación, etcétera, etcétera. Y con relación al tema de la cuota alimenticia, ciertamente sabemos que las mujeres es una lucha porque también es de una construcción sociocultural de asumir que son las mujeres a las que generalmente se privilegia que queden al cuidado y guarda de los menores, y por lo tanto son las que tienen que perseguir, tanto en sede administrativa como judicial, este tipo de demandas que tienen para proveer la satisfacción de las necesidades de los menores. Una pareja puede separarse por cualquier motivo, pero si hay un hijo o hija de por medio, la responsabilidad de su crianza siempre será de los dos, padre y madre, y mientras sean menores de edad, les tocará velar por garantizar su pleno desarrollo. Cuando nos separamos, no fue algo así de que fue una ruptura así de bastante. No hubo como la posibilidad de decir, ay, tenemos un hijo, sino que fue el divorcio total de él, pues de parte de él, en el sentido de que no hacerse cargo del bebé. Entonces, de decir, no, yo no quiero saber nada de vos ni del bebé. Entonces, pues no hubo responsabilidad de parte de él en ningún sentido. Tuvimos un pequeño lío con respecto al niño. Como teníamos el niño en común, no pudimos llegar a un acuerdo verbalmente. Y esto obligó a tomar una cierta distancia entre ellas hasta el momento que ella decidió, porque por lo mismo, como yo tomé una pequeña distancia, llegar hasta la Procuraduría y de esa manera sacar cierto beneficio por medio de eso. Se hace a un lado el niño, ¿entendés? O sea, vamos buscando bienes comunes en el aspecto de personales como papá o como esposo en aquel entonces, pues. Durante muchos años, el tema de lo que se conoce comúnmente como la cuota alimenticia, ¿verdad?, se ha ubicado desde una perspectiva del derecho de las mujeres, ¿verdad? Y ahí ha estado en juego todos los mitos y los prejuicios en torno a que este tema ha sido llevado adelante por mujeres que intentan molestar, ¿verdad?, a los hombres. Y en realidad, a partir de la legislación actual, ¿verdad?, que protege a los niños y niñas y por supuesto también lo relacionado con los derechos de las mujeres, sabemos que el tema del derecho a los alimentos, que es el nombre correcto, en realidad no está dirigido a satisfacer necesidades de las mujeres, ¿verdad?, sino de los niños y niñas. En muchos casos los padres llegan un poco renuentes, por lo general bien renuentes, o sea, porque creen ellos que el aporte económico que van a dar para su hijo es para la mujer. Y en algunos casos han llegado al extremo de que, mire, yo prefiero irme preso y no estarle dando de comer a esta. O en otros casos, mire, yo prefiero mejor que me ponga ahí que le voy a llevar 10 libras de arroz
5 de frijoles y que voy a ir al súper y le voy a llevar la comida yo, pero dinero no estoy dando, o sea, porque pierden la perspectiva por el odio que queda después de una separación, de que creen que el dinero que aportan es para la ex mujer y que esta de ese dinero también va a mantener al otro compañero si es que lo tiene, o sea. Lo que ha ocurrido es que por la historia de irresponsabilidad paterna que existe en nuestro país, el solicitar los alimentos, ¿verdad?, es una responsabilidad que ha recaído en las mujeres, pero no es que sean las mujeres las que necesiten recibir esto, sino que los niños y niñas. Sí, no ha sido una visión de atenderla desde un enfoque de género o un enfoque de derechos humanos, de privilegiar el interés superior de los y las menores. Ciertamente vemos como un problema de la madre, pero no vemos que realmente esta madre está ejerciendo derechos en función de a quienes está representando legalmente, que son los niños y niñas. Y es, digamos, una de las situaciones que nosotros visibilizamos, que muchas veces hay lectura de no privilegiar en el monto, por ejemplo, de lo que se le pide al padre, generalmente, en términos de cuota alimenticia, y no vemos realmente que estamos privilegiando al menor y a la menor, sino que estamos perjudicando, digamos, al padre porque le estamos solicitando una cuota. Cuando una persona quiere demandar a otra por el incumplimiento de los alimentos, ¿verdad?, a su hijo e hija, es decir, ya sea un padre a una madre o una madre a un padre, tiene dos vías, ¿verdad? Puede acudir directamente a los tribunales de familia, y el resultado final será una sentencia judicial que es de obligatorio cumplimiento, ¿verdad?, en la cual se le va a imponer al padre o a la madre la cuota de alimentos y la modalidad bajo la cual deberá cumplir. Esto porque la penalidad que establece el artículo lo hace un delito menos grave, y como es un delito menos grave, en la mayoría de casos, previo a que se llegue a una sentencia, si al final, ante la presión de una posible sentencia, los padres lo que hacen es acordar el pago de las cuotas retrasadas. Entonces ellos al final se acuerda el pago a través de cuotas y así evita precisamente que el proceso pase a instrucción y que posteriormente pueda pasar a una vista pública y que ahí sí ya debe haber una condena. Tiene que cumplir, porque una sentencia de un tribunal de sentencia, valga la redundancia, pues debe ser cumplida. De lo contrario, pues implica que si él ha sido condenado, pierde algunos derechos, y si él no cumple con la condena, pues por supuesto que va a resultar afectado. Entonces yo iría en el ámbito de que ningún padre de familia va a preferir seguir siendo perjudicado, que se le manche su currículum o su nombre por no cumplir una sentencia. O sea, sin embargo, pues si se diera un caso de un incumplimiento, es el juez de vigilancia penitenciaria el que tiene la potestad de verificar esas circunstancias, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero también las personas pueden acudir previo a la instancia judicial al ámbito administrativo, es decir, a la Procuraduría General de la República. En esta institución lo que se hace es llegar a un acuerdo, ¿verdad?, entre las partes, que por supuesto también es de obligatorio cumplimiento, y si este se incumple, entonces la Procuraduría puede iniciar el mecanismo judicial. Ella alucía que yo tenía que pasar de cierta cantidad que para mi bolsa era demasiado. Entonces logramos acordar una cifra exacta, que la cual yo no me podía mover, o sea, era ya estipulada. Pero igual, a la misma vez, la Procuraduría me ayudó para yo poder lograr ver al niño. Me dieron el nombre de alguien en la Procuraduría y fui a buscarla. A esa persona. Entonces, la primera vez que fui, el primer intento porque fueron 2 los intentos que tuve en diferentes ocasiones, la primera vez que fui
me dijeron que tenía que llevar un testigo. De preferencia tenían que ser 2, que me habían visto embarazada. Entonces a mí me pareció risible, pero igual me dijeron de que tenía... Esto fue en la Procuraduría. Entonces me dijeron que tenía que llevar un testigo o 2 para que corroboraran de que a mí me habían visto embarazada. Ahí me detuve, ya no quise seguir porque no tenía quien llevar, o sea, tenía que incurrir en gente que tal vez tenía que pedir permiso y toda esa cuestión. Entonces dije que no, que hasta ahí llegué. Si la vía administrativa de la Procuraduría General de la República no funciona y se decide pasar a la vía judicial, en el capítulo 3 del Código Penal se tipifican los atentados contra los derechos y deberes familiares. Y en el artículo 201 se establece que toda persona sujeta al pago de la obligación alimenticia que deliberadamente incumpliera la sentencia será sancionada de 24 a 48 fines de semana de arresto. Le habla de arresto de fin de semana, significa que los fines de semana tendría que pasar en arresto, sea en su casa precisamente, de arresto domiciliar. Pero debe implementarse precisamente un control, y el control se ejecuta cuando ya ha sido condenado a través del juez de vigilancia y de ejecución de la pena. O sea, tendría que verificarse si en verdad él está cumpliendo con ese arresto domiciliar. Nuestra investigación va enfocada a eso, a establecer la forma deliberada. Para ello tenemos que girar una serie de oficios, ¿verdad? Diferentes instituciones, ya sea bancarias, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, seguro social, el lugar donde trabaja la persona que han venido a denunciar. En fin, nosotros lo que tenemos que buscarle es si él tiene dinero para pagar, si él percibe dinero, ya sea por su trabajo, porque es empresario, por lo que sea. Entonces, si nosotros tenemos toda esa información y hemos establecido que él tiene capacidad económica, entonces nosotros judicializamos ese caso. Llama la atención eso, se está dando mucho ese delito de incumplimiento de deberes de asistencia económica, o sea, y precisamente cuando las partes llegan, muchas veces llegan renuentes a querer arreglar, a querer precisamente cumplir con el deber que tienen, o sea, porque todo padre, además de derechos, que son los que implican el poder ver a sus hijos, tienen la obligación, y dentro de sus obligaciones está precisamente el dar manutención a sus hijos, o sea, lo regula el Código de Familia, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, o sea, porque si no se pone en riesgo precisamente aún la vida del menor cuando es menor en algún caso, porque de esa cuota depende la subsistencia de él, o sea. Porque solo el hecho de no pagar una cuota no quiere decir que solo por eso sea un delito. Debe de cumplir ciertos parámetros que exige el artículo 201, como que sea de forma deliberada, o sea, usted sabiendo que tiene la obligación y teniendo cómo pagarla, no lo hace. Eso es lo que la ley sanciona realmente. La verdad que nosotros nos enfrentamos contra un gran problema porque el artículo 201 es uno de los delitos menos graves. O sea, es más, no tiene ni siquiera pena de prisión, no que está sancionado con fines de semana de arresto. O sea, es un delito menos grave. Entonces, a una persona que la llevan, que se procesa por el delito de incumplimiento, sabe que si no podemos probar nosotros esa frase exacta de la deliberación, no podemos probar el delito. Entonces, es un delito menos grave, una pena mínima. Entonces, no hay como un temor, como usted dice, por parte de los que incumplen esa cuota alimenticia. Saben que no les va a pasar nada más que solo llegar a un tribunal, ¿verdad? Y ahí, pues, no van a ir detenidos, no van a tener mayores problemas con sacar un documento, etcétera, ¿verdad? Así de sencillo. Para aclararle, los considerados graves son todos aquellos delitos que la pena sobrepasa los 3 años de prisión, según el artículo 18 de nuestra ley. Desde ahí la persona dice, no hombre, como no es delito grave, voy a salir. Entonces ese mensaje es el que hace nacer en las personas
como que no es una circunstancia grave porque el delito no es grave, o sea, valga la redundancia. Entonces dicen, ah, no, hombre, si en todo caso preso no me voy a ir, porque voy a salir. Entonces al final y al cabo mejor cumplo la pena que me pongan, pero no le doy a esta lo que le debo por esta hipótesis. Según la Fiscalía, entre las estrategias que tienen algunas personas para incumplir con el pago de las cuotas, es que cuando perciben que su pareja los va a demandar o les va a solicitar cuotas alimenticias, comienzan a hacer traspasos de propiedades, vehículos u otros bienes, sin saber que incurren en el delito de alzamiento de bienes. Además, a algunos, los patronos les ayudan mintiendo en las cifras exactas de lo que perciben en salario. La obligación del padre debe de ir precisamente a cumplir con un deber que por mandato de ley le corresponde, que es aportar para el sustento y manutención precisamente de su hijo. Y lo que la mamá haga con ese dinero, o sea, no debe de importarle porque él está cumpliendo y debe sentirse satisfecho con la satisfacción del deber cumplido. O sea. Me he tenido que apoyar en mi familia, que han sido un gran apoyo y que en realidad no deberían por qué hacerlo, pues, porque ellos ya no están en la edad de estarme como apoyando, aunque yo directamente no se los pida. Pero ellos al ver la necesidad, ellos incurren en comprarle cosas al niño. Cuando ya hay una pena, puede, entiendo yo, los tribunales de sentencia aún condenar a la persona a la pérdida de la patria potestad o de la autoridad que tiene sobre el menor, que sería una de las consecuencias como un padre irresponsable. O sea. Pero en sí, en un inicio, en una denuncia de incumplimiento de la asistencia económica, al padre no se le puede privar del derecho que tiene de ser padre, o sea, a poder ver a su hijo, a poder visitarlo, porque precisamente ese es un derecho, si bien es cierto que es del padre, pero es un derecho fundamental también del menor hijo, a saber que tiene un papá, o sea, y a que no se le prive de tener una relación con su padre, o sea. El delito, que es un delito no considerado grave, por lo general no se llega a una condena, porque precisamente admite una salida alterna que es la conciliación, y la conciliación precisamente es el pago de las cuotas, o sea, y si paga lo que ha dejado de pagar y que está obligado a pagar, pues precisamente ahí se termina el proceso, o sea, porque él cumplió. Cuando hay una sentencia, los jueces tienen la potestad, si es de mutuo acuerdo con Fiscalía, o el juez puede valorar una vez dictada la sentencia, precisamente que se les deja algunas medidas para cumplimiento precisamente de esa pena que se les ha impuesto, una medida sustitutiva, en este caso a una detención, pueden sustituir la detención domiciliar y imponerles trabajo de utilidad pública, o sea, y eso lo implementa el juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, él decide a qué lugar va precisamente, o sea, a hacer trabajo de utilidad pública, y para garantizar precisamente la pena impuesta, el juez lo primero que debe hacer es, uno, prohibir la salida del país por cualquiera de las vías, terrestre, aérea o marítima. O sea. Según las especialistas de Ormusa, si de por sí la ruptura de una familia es un trauma que conlleva grandes procesos de recuperación, tanto para mujeres y niñez afectada, enfrentarse a estos procesos engorrosos y poco amables solo revictimizan a las mujeres y son barreras para que los niños y niñas puedan tener lo necesario a la menor brevedad. Y un delito contra una persona, cuando son menores, se agrava aún más, porque precisamente se pone muchas veces hasta en riesgo la vida de este menor, porque de esa cuota subsiste. Desde el momento en que nos convertimos en padres y madres, tenemos obligaciones para con nuestros hijos e hijas que no tienen que ver con mi relación de pareja, ¿verdad? Que son de cara al niño y a la niña, no de cara a mi pareja. Que creo que nuestros legisladores son conscientes de que si es una responsabilidad tan grande que puede incidir en la formación de un menor en la edad adulta, que de eso puede depender lo que sea él en el futuro, pues tienen que saber ellos que no es una circunstancia tan de bagatela, o sea, tienen que saber que no es un delito que puede ver como lo más normal. O sea. Los niños en este caso son los más invisibilizados, porque lo que menos te preguntan es por el niño, o sea, eso es lo que menos hacen.
sino que si traes la documentación, te pueden ayudar.